continuidad, que es también la última en la que vamos a ver algo nuevo, digamos. Después podemos dedicar alguna clase a hacer ejercicios o a ver dudas, pero bueno, esta es la última que vamos a ver conceptos nuevos, de esta unidad me refiero. Bueno, ¿qué es la continuidad de una función? Empecemos con una idea intuitiva, y es que la función no tenga quiebres, no tenga saltos, no tenga puntos de nivel definida, o sea que lo puedan dibujar. Ustedes la imaginan que están dibujando esa función en el papel, que la pueden dibujar sin levantar el lápiz del papel. Y esta definición realmente funciona bien para todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Lo que pasa es que después los matemáticos, a medida que fueron desarrollando otras funciones más, menos intuitivas, bueno, hacía falta una definición analítica de qué es continuidad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Profe, perdón que le interrumpo. Sí, sí. Yo estaba ingresando a la reunión y es como que se salió, que usted cortó o se salió solo. ¿Que yo me salí? No, 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 que yo entré, estaba por empezar la clase y, y de la nada es como que me han Sí, sacado de hola. la... Hola, hola, ¿me escucha? Sí, yo te escucho, o sea que si estás en la reunión. Sí, sí, no, pero hace ratito le quería preguntar si usted había cortado o alguien me sacó, no sé. No, yo no corté. Y no sé, no creo que nadie te pueda haber sacado porque los demás no tienen autorización para eso y yo no lo hice tampoco, obviamente. Entonces no sé qué habrá pasado. Ah, bien. No, bueno, yo le quería preguntar porque quería entrar y estaba por empezar la clase y después de la nada se salió y hasta que conseguí el numerito y todo Ah, eso ya bueno. me perdí algo de la clase, por eso le consultaba No, nomás. no, en realidad yo siempre espero los primeros 5 minutos antes de empezar, así que estaba empezando. Ah, bien, bien, bien. Estaba empezando a explicar qué es una función continua. Habíamos Listo, dicho profe. que la idea intuitiva es que podemos dibujar la función sin levantar el lápiz del papel. Pero los matemáticos necesitaban también una definición analítica. Y esa definición es la siguiente. Que decimos, primero empezamos con definir lo que es la continuidad en un punto. Y decimos que es continua si la función, primero que nada, tiene que estar definida en ese punto. O sea, tiene que existir f de x0. Y tiene que existir el límite cuando x tiende a x0 de f de x, y ambos tienen que ser iguales. O sea, el valor de la función tiene que ser igual al límite. Veamos unos ejemplos. Bueno, primero veamos cuáles son los posibles casos en los que la función es discontinua. El primer caso que puede ocurrir es que si existe el límite, pero x0 no pertenece al dominio de la función, o sí pertenece, pero no es igual al límite. En esos casos, la función lo que tiene es un punto vacío, y se dice que la discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque se rellena ese único punto que está vacío. Ahora, si no existe el límite, entonces la discontinuidad es no evitable. Pero hay dos casos, o dos subcasos. Puede ocurrir que los límites laterales existan y sean finitos, pero distintos entre sí. O sea, tiene un límite por la izquierda y otro límite distinto por la derecha. En ese caso, la función tiene un salto finito. También puede ocurrir que uno de los límites laterales sea infinito o ambos sean infinitos, y entonces hay una discontinuidad infinita. O sea que hay ahí una asíntota vertical. Veamos. Por ejemplo, tenemos esa función. Esa función es continua. Ahí nos interesa un punto que está destacado como una pequeña bolita y es discontinua porque
El límite coincide con el valor. ¿Cómo podría ocurrir para que fuese discontinua? Un ejemplo sería que esa función no esté definida en ese punto. Entonces existen los dos límites laterales, los dos son iguales, o sea que existe el límite, pero en el punto no está definida la función. Y otro ejemplo sería que sí está definida, pero un valor que no coincide con el límite. O sea, es como que ese punto se ha salido de la posición natural que debería tener. Estos casos, los que están en la parte derecha de la pantalla, son discontinuidad, pero discontinuidad lo que se llama evitable. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Se profe, entiende? se entiende. Sí, profe. Bien, bien, bien. Entonces ahora veamos los casos en los que la discontinuidad no es evitable. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del salto finito. Si nos acercamos al punto desde la izquierda, tiene un valor, y si nos acercamos al punto de la derecha, tiende a otro valor distinto. Es el salto finito. ¿Y cuándo es una discontinuidad infinita? Por ejemplo, acá tenemos el caso en que es infinito por un lado y por el otro no. Es más, por la izquierda, ustedes ven en ese ejemplo, la función incluso está definida y coincide con el límite lateral por izquierda, pero por derecha se va a infinito. O bien puede ocurrir que se vaya a infinito o a menos infinito, tanto por derecha como por izquierda. Estos son los casos de discontinuidades no evitables, que pueden ser a su vez dos subcasos, ¿sí? Puede ser salto finito o discontinuidad infinita. Y si es infinita puede ser solo por uno de los dos laterales o puede ser por los dos laterales. Bueno, ahora, habiendo explicado lo que es la continuidad en un punto, veamos cómo se define la continuidad en un intervalo. Primero, en un intervalo abierto. Una función es continua en un intervalo abierto si es continua en todos los puntos de ese intervalo. O sea, si esa definición que acabamos de ver se cumple para todos los puntos del intervalo. Y cuando es un intervalo cerrado, es continua si es continua en el intervalo abierto y si es continua en forma lateral en los extremos del intervalo. O sea, en el punto en el que comienza el intervalo tiene que ser continua por derecha. Y en el punto donde termina el intervalo tiene que ser continua por izquierda. ¿Qué es lo que significa eso? Que existe el límite por derecha y coincide con f de a y en el punto A, y que en el punto B existe el límite por izquierda y coincide con f de b. Bueno, ¿cuándo decimos entonces que una función es continua? Y bueno, cuando es continua, a ver, las que son continuas en todo R son, por ejemplo, las polinómicas, las irracionales cuando tengan índice impar, por ejemplo, raíz cúbica de 3, las exponenciales, el seno, el coseno, el arco tangente y el arco cotangente. Esas son continuas en todo R. Después, hay funciones que son continuas dentro del intervalo, del dominio que tienen, de su dominio natural. Por ejemplo, la función, por ejemplo, las funciones irracionales de grado par, de raíz cuadrada de x, no es continua en todo R porque no está definida para los números negativos, pero es continua en todos los números iguales o mayores que 0. Y así. Bueno, después, por ejemplo, pasa lo mismo con la logarítmica, el arco seno, el arco coseno, el arco coseno. Después,
Las funciones racionales, por ejemplo, en general no son continuas, pero puede haber algunas excepciones, por ejemplo, si el denominador no se anula para ningún número real. Después, bueno, las funciones, por ejemplo, tangente, cotangente, secante, cosecante, esas tienen discontinuidad. Después ustedes saben que tienen asíntotas verticales. Entre dos asíntotas, o sea, en el espacio comprendido entre dos asíntotas, ahí sí son continuos. Bueno, vemos algunos teoremas que son importantes sobre la continuidad de las funciones. Si dos funciones son continuas en un cierto intervalo i, o sea, un intervalo ya sea abierto, o pongo un intervalo i para no especificar si es abierto o cerrado, o semiabierto o semicerrado, pues no importa. Pero si son continuas en ese intervalo, también es continua su suma, su diferencia, su producto y su cociente, siempre y cuando g de x sea distinto de 0. Por eso, si tenemos, por ejemplo, una función racional, que es el cociente entre dos polinomios, los polinomios son continuos en todo número real. Entonces, la única posibilidad de que tenga una discontinuidad, una función racional, es que el polinomio denominador se haga 0, porque en ese caso estamos dividiendo por 0. Bueno, estos teoremas son importantes y los vamos, no se les pide saber demostrarlos porque digamos, ya van muy profundo a las propiedades de los números reales, pero sí son teoremas que después los necesitamos para demostrar otros teoremas que sí se piden en los exámenes. Entonces, estos teoremas, digamos, no se preocupen por saber cómo se los demuestra, pero sí por recordarlos para después aplicarlos en las demostraciones de otros teoremas que sí llevan a términos en los finales. Veamos qué otro teorema. Bueno, si una función es de la continuidad de funciones compuestas, si una función g es continua en x0 y f es continua en g de x0, entonces la función compuesta es continua en x0. ¿Mm? Por ejemplo, la función logaritmo natural de x cuadrado menos 1. Es una función compuesta porque es un logaritmo de una función polinómica. ¿Por qué decimos que es o sea, ¿en qué intervalos es continua? Bueno, primero veamos la función polinómica. Esa es continua en todos los números reales. ¿Y dónde va a ser continua la función f? Cuando g, o sea, cuando x cuadrado menos 1, sea mayor que 0. Y eso significa que va a ser desde menos infinito hasta menos 1, sin tomarlo al menos 1, unión 1 infinito. Bueno. Supongamos que les veamos un ejemplo. Les dicen que estudien si es continua una función que está definida por ramas, x cuadrado si x es mayor que 0, 1 si x igual a 0, y coseno de x si x es menor que 0. X cuadrado y coseno de x, las dos son continuas. Entonces el único punto donde puede haber discontinuidad o no es donde cambia de una rama a la otra. Entonces veamos, f de 0 es 1, porque ahí está definido. Cuando x igual a 0, f de 0 vale 1. Después el límite, cuando x se acerca a 0 por la izquierda, tengo que tomar el límite del coseno, que es lo que vale la función cuando x es menor que 0. Y da 1. Y cuando me acerco por derecha, x cuadrado, el cambio de límite me da 0. Y entonces la función no es continua. No es continua porque
el límite por derecha y por límite por la izquierda no coinciden, y no solamente no es continua, sino que además la discontinuidad es no evitable. Es no evitable porque es un salto finito. A ver, veamos con la graficadora Desmos esta misma situación. Bueno, es un ejemplo muy simple en realidad, pero lo veamos en forma más gráfica. Como yo pongo x cuadrado, pero x cuadrado cuando x es mayor que 0. Cuando x es mayor que 0. Entonces, esa es la rama derecha de la función. Después me dice que cuando x vale 0, la función vale 1. O sea que eso es el punto 0, 1. Esto es lo que vale la función cuando x vale 0. Y después me dice que cuando x es menor que 0, la función vale coseno de x. El coseno de x cuando x es menor que 0. Entonces, como verán, ¿qué se ve acá? Bueno, que la función es continua por la izquierda, pero no por la derecha, y que tiene un salto finito. Entonces la discontinuidad es no evitable. Bueno, es un ejemplo sencillo, pero sirve para ilustrar qué queremos decir con discontinuidad. Veamos otro ejemplo. La función ahora es un poquito más complicada. Dice 2 más tangente de x menos 1 sobre x menos 1 si x es mayor que 1, y es valor absoluto de x más 2 si x es menor que 1. En este ejemplo, ya de entrada, y sin haber todavía empezado a analizar nada, podemos saber que no va a ser continuo en 1. ¿Por qué no va a ser continuo en 1? Porque en 1 ni siquiera está definida. Fíjense, está definida para x mayor que 1, para x menor que 1, pero no está definida para x igual a 1. Entonces no puede ser, ya de entrada que no puede ser continua. Pero de todas formas sigue siendo interesante, importante, determinar qué tipo de discontinuidad tiene, si es una discontinuidad evitable o no evitable. Entonces, bueno, la función de la izquierda, que es valor absoluto de x más 2, es continua para todo R. En este caso, para los números menores que 1, porque está definida hasta ese número. Y la otra, la tangente, bueno, esa tangente sí tiene varios puntos de discontinuidad, infinitos puntos de discontinuidad, pero la cuestión es qué pasa en x igual a 1. Entonces ahí tenemos que investigar. Tomamos el límite por izquierda, cuando tiende a, bueno, acá me equivoqué, ¿no? Tiene que ser a 1. Todo ahí acabo de ver que en todos casos le puse límite cuando x tiende a 0 menos y después de a 0 más, y está mal, tiene que ser a 1. Ya voy a corregir eso y voy a subir esto al aula. Bueno, pero bueno, hagan de cuenta que donde dice a 0 menos, dice a 1 menos. Como está en la rama en la que ya el valor absoluto es, digamos, en el que el argumento del valor absoluto es positivo, entonces directamente saco las barras de valor absoluto, sumo 1 más 2 y me da 3, porque recuerden, estoy diciendo que ahí hay un error, no tiene que decir 0 sino 1. Y en el otro me da una indeterminación 0 sobre 0,
porque se me anularía tanto la tangente como el denominador, pero la puedo poner a la tangente como seno sobre coseno, y ahí puedo aplicar el límite trigonométrico fundamental. Acá puedo aplicar el límite trigonométrico fundamental. Recuerden, les estoy diciendo que no debería aquí decir 0, sino 1. Y entonces esto vale 1, y esto, coseno de 0 también vale 1. Me queda 2 más 1, que es 3. Entonces el límite por izquierda es 3. El límite por la derecha también es 3. Quiere decir que es discontinua, pero que es una discontinuidad evitable. Y como es evitable, se la puede redefinir para que sea continua. ¿Cómo? Como está ahí, como acaba de aparecer acá. La redefinimos. La parte de la derecha la dejamos tal como estaba. La parte de la izquierda también, pero en ese punto le ponemos 3. Decimos que la función valga 3 cuando x igual a 1. Y ya con eso la hemos hecho continua. Veamos esto mismo en la graficadora. Acá voy a borrar. Entonces, por la derecha tenemos 2 más tangente de x menos 1 dividido en x menos 1 cuando x es mayor que 1. Esta es la función. Por la izquierda tenemos valor absoluto de x más 2. Esto cuando x es menor que 1. Como verán, lo único que falta, o sea, las dos se encuentran en el mismo punto. Lo que pasa es que lo único que nos falta es definir que ninguna de las dos llega a 1. Una se queda justo antes del 1 por la izquierda, la otra justo antes del 1 por la derecha. Entonces lo que nos falta es poner el punto ese, que es el punto 1, 3. 1,3. Y ahí la convertimos en una función continua. Entonces, esto es importante. A ustedes seguro, o por lo menos siempre ha sido así hasta ahora, en el parcial van a poner algún ejercicio de este tipo. Un ejercicio donde van a decir que investiguen si una función es continua. Y si no es continua, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Si es evitable o no evitable. Y si es evitable, que la redefinan para que sea continua. No sé, ¿se entiende este ejemplo? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Todavía nos quedan 10 minutos. Bueno. Ahora vamos a ver 3 teoremas muy importantes. Que de nuevo también ocurre lo siguiente. Estos 3 teoremas que voy a mostrar a continuación, no se les pide que se aprendan las demostraciones. Así que yo tampoco voy a profundizar, solamente voy a explicar más o menos cómo sería. No se les pide que se aprendan las demostraciones de estos teoremas, pero estos teoremas sirven como base para demostrar después, en el segundo cuatrimestre, otros teoremas que sí les piden en los finales. Entonces, bueno, el primer teorema de estos 3 que vamos a ver hoy
es el teorema de Bolzano. Dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, esto es muy importante, cerrado, y es tal que f de a y f de b tienen distintos signos, entonces existe un c en el intervalo abierto tal que f de c es igual a 0. A ver. La función esta está definida en este intervalo cerrado. F de a y f de b tienen distintos signos. Fíjense, f de a tiene signo negativo, f de b tiene signo positivo. El teorema de Bolzano nos dice que hay algún punto intermedio entre a y b en el que la función se hace 0. Y ustedes dirán, esto es obvio. Si estoy de un lado en una vereda y quiero ir a la vereda de enfrente, tengo que pasar por la calle. Bueno, sí, en realidad sí es obvio, pero lo que pasa es que los matemáticos querían tener alguna forma de demostrar esto sin recurrir a la intuición geométrica ni de ningún tipo. Entonces, ¿cómo es la demostración? Yo la esbozo, nomás no la veo. Ya les digo, no se le pide. Tomamos el punto medio de AB y nos fijamos qué signo tiene f en el punto medio ese. Pueden ocurrir tres cosas: que justo valga 0. Si justo vale 0, ya hemos encontrado este punto. O que sea positivo o negativo. En este caso es negativo. Entonces me olvido de esta parte y tomo este intervalo ahora. Y busco la mitad de este intervalo y me fijo qué signo tiene la función. En este caso es positivo, entonces ahora me olvido de toda esta parte y me quedo con este intervalo más chico. Tomo el punto medio, saco qué signo tiene. Y así voy haciendo intervalos cada vez más pequeñitos y puedo demostrar que esa sucesión de números tiene como límite el 0, si en algún momento se llega al 0. Bueno, pero como les digo, no se pide esta demostración, pero este es el teorema de Bolzano, un teorema que es muy importante sobre funciones continuas. Otro teorema importante es el teorema de los valores intermedios. Pero yo lo voy a poner acá. Pero básicamente, ¿qué dice? Que si una función es continua en un intervalo AB, entonces, y f de a es distinto de f de b, entonces la función tiene que tener todos los valores intermedios entre f de a y f de b. Tiene que tomar todos los valores. Bueno, eso también es obvio, digamos, si es continua, tiene que pasar por todos los valores intermedios. ¿Cómo sería la demostración? Habiendo ya demostrado el teorema de Bolzano, se le resta una constante de tal forma que esta función la trasladamos hacia abajo y pase por el 0, y estamos en la situación del teorema de Bolzano. Igual, de nuevo, este teorema, no se pide la demostración, pero se lo usa en otras demostraciones. Y, por último, un teorema muy importante, importantísimo, de nuevo, tampoco se pide la demostración, pero sí se lo usa mucho, es el teorema de Weierstrass, que dice que una función continua en un intervalo cerrado siempre tiene en ese intervalo un mínimo y un máximo. Bueno, en realidad, en todos los casos, y en este y en los anteriores, siempre es por lo menos un punto así. Porque imagínense que así como en el teorema de Bolzano pasaba una vez por el eje, podría subir, bajar y volver a subir y pasar 3 veces o 5 veces. Bueno, y acá también, acá tiene un mínimo y un máximo, pero si ustedes se fijan en la función coseno o seno, tiene infinitos mínimos e infinitos máximos, entonces es por lo menos una. Y acá podemos ver que ese mínimo y ese máximo pueden estar en el extremo del intervalo. En este caso el máximo está en un extremo del intervalo,
O puede que no, puede ser que esté en el interior del intervalo. Esto es muy importante en el segundo cuatrimestre. Vamos a ver, entre otras cosas, valores extremos, o sea, encontrar máximos y mínimos de funciones. Este teorema de Weierstrass es muy importante que lo tomen en cuenta, porque este teorema nos asegura que existen ese mínimo y ese máximo. ¿Ah? Y bueno, después, en el segundo cuatrimestre, vamos a ver técnicas para encontrar ese mínimo y el máximo. Pero por lo pronto es importante saber que existen ese valor mínimo y ese máximo, porque si no, quizás estaríamos buscando algo que no existe. ¿Se han entendido estos tres teoremas? Sí, profe. Bueno, los teoremas, creo yo, no son difíciles de entender. Por ahí pueden ser un poquito más difíciles de demostrar, pero son fáciles de entender y bastante intuitivos. Por ejemplo, nos dan la ecuación 2x al cubo más x menos 1 igual a 0. Y nos dicen que demostremos que tiene una raíz en el intervalo 0, 1. Tomamos la función 2x al cubo más x menos 1, es continua porque es una función polinómica. Encontramos cuál es el valor en 0, resulta que nos da menos 1. Encontramos el valor en 1, resulta que nos da 2. Quiere decir que cambia de signo. Si cambia el signo, por el teorema de Bolzano, esa función tiene que pasar por algún 0 entre 0 y 1. Entonces quiere decir que tiene un 0, que la ecuación tiene una raíz en ese intervalo. A ver, también lo veamos con la graficadora. Nos dio una función 2x al cubo. Al cubo, ¿cómo era? Más x menos 1. Más x menos 1. Y nos dicen demostrar que tiene algún 0 entre 0 y 1. Bueno, fíjense. La función en 0 vale menos 1. En 0 vale menos 1. En 1 vale 2. Y efectivamente pasa por un 0 entre 0 y 1. Ahí podemos ver que el 0 está, bueno, cuanto más lo agrandemos, pero vemos que está muy cerca de 0,59. 0,5888, 5889, bueno, está entre 0,589 y 0,59. Esto también es importante. También hay técnicas para encontrar raíces, porque fíjense que es una función cúbica, es una ecuación cúbica. Y entonces por ahí no es tan sencillo encontrarla en forma analítica, pero se puede demostrar, se puede encontrar en forma numérica esa raíz y sabemos que existe. Bueno, ahora vamos a hacer como siempre un descanso de 10 minutos y cuando volvamos vamos a ver ejemplos o atender dudas. La verdad que este tema es relativamente corto una vez que se ha entendido lo anterior. Así que bueno, hacemos un descanso de 10 minutos cuando